Hola, nosotros vamos a hablar sobre el recorrido de nervios periféricos, empezando por el nervio mediano, después el cubital y el radial. Nuestro equipo está conformado por Cintia Aranda, Guadalupe Corona y Glorisú Estrada. Bueno, como introducción, tenemos que el sistema nervioso periférico está formado por nervios que se extienden fuera del sistema nervioso central. Los nervios periféricos tienen la función de conectar órganos y músculos del cuerpo con el sistema nervioso central. Comencemos con el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio mixto que surge de la unión de las divisiones tanto medial como lateral de C5 a T1. Se van a unir estas dos ramas y se va a formar el nervio mediano que va a salir del plexo braquial. Su inervación comienza a partir de los músculos del antebrazo e inerva los músculos de la eminencia tenar de forma motora y en forma sensitiva dona la gran parte de la inervación de la palma de la mano, a excepción del quinto dedo. Bueno, aquí vemos cómo va a salir del plexo braquial el nervio y va a pasar y va a descender y pasar por la cara medial del brazo junto a la arteria braquial. Pasa por debajo del ligamento de Struthers y después sigue hasta la fosa cubital. Cuando pasa por la fosa cubital, sigue al tendón del bíceps por su cara lateral. Posteriormente pasa al antebrazo entre las dos cabezas del pronador redondo. En el antebrazo cruza y se sitúa debajo del flexor común superficial de los dedos y pasa por encima del flexor común profundo de los dedos. Después pasa por el pronador cuadrado y a través del túnel del carpo. Cuando cruza la muñeca por el túnel del carpo, inerva al abductor corto del pulgar, al oponente y al flexor corto del pulgar, a los músculos lumbricales. En total, la musculatura que se va a ver inervada va a ser el pronador redondo, el palmar mayor y menor, flexor común y profundo, flexor del pulgar, pronador cuadrado, abductor corto, oponente del pulgar y los lumbricales 1 y 2. El nervio cubital tiene su origen en la parte axilar del plexo braquial, como una continuación del cordón medial y contiene fibras raíces de C8 y T1, ocasionalmente también C7. Desciende acompañado al paquete neurovascular del brazo por el compartimiento anterior. En su trayecto proximal discurre medial a la arteria braquial y superficial del tabique neuromuscular del brazo. En la unión del tercio medio con el tercio proximal del brazo, el nervio cubital atraviesa el tabique intermuscular para entrar en el compartimiento posterior del brazo. Se sitúa profundo al tabique y superficial con respecto a la cabeza medial del músculo tríceps braquial, para alcanzar la región del codo, pasando a través del canal osteofibroso formando entre la epitroclea humeral y el olecrano, por aquí. A continuación, desciende a lo largo del antebrazo, donde ocupa una posición medial. Del antebrazo emiten dos ramas cutáneas, palmar y dorsal. El primero inerva la piel de la zona de la palma del antebrazo a nivel distal y el dorsal inerva pues obviamente la parte dorsal del antebrazo. En el tercio distal del antebrazo, el tronco común de los nervios o del nervio cubital se hace relativamente superficial y se encuentra cubierto únicamente por la fase superficial de la piel, cruza la región de la muñeca, por delante del retináculo flexor, lateral al hueso pisiforme y medial al ganchoso del hueso, por aquí.
del ganchoso, localizado conocido como obviamente el canal de Gullón. La salida de este canal se divide en dos ramos, superficial y profundo, para inervar la parte de la musculatura intrínseca de la mano y completar así de la región hipotenar de la cara palmar del quinto dedo y también el cuarto, y aquí finaliza el nervio cubital. Bueno, ahora vamos a pasar por el nervio radial, que se forma de las raíces desde C5 hasta 7-1, bueno, T1, y es parte de la división posterior del plexo braquial. Aquí viene posterior. Junto con los nervios torácico, dorsal y el nervio axilar. Es un nervio sensitivo motor implicado fundamentalmente en la extensión de codo, muñeca y dedos y supinación del antebrazo. Aquí viene ya en los fascículos, de aquí se desprende lo que es el nervio radial. Al independizarse de la división posterior del plexo braquial pasa al ángulo braquioaxilar. Este es el nervio. Posterior a la arteria y seguidamente al canal espiral del húmero. Las distintas ramas y sus territorios de inervación muscular y cutánea. En el canal espiral, o antes de entrar, que aquí viene, inerva los músculos tríceps. Aquí está el primero, tríceps, cabo largo, después viene y por último aquí termina de inervar al tríceps. Y también va a inervar al anconio, que viene todo esto donde lo inerva. Desde la axila sale el nervio cutáneo posterior del brazo y antes o dentro del canal espiral el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Al salir del canal humeral atraviesa el septo intermuscular lateral y se sitúa entre los músculos braquial y braquiorradial. Aquí está el braquial y el braquiorradial, inervado a ambos y al extensor radial del carpo. Aquí está. A partir de aquí, el radial se divide en ramas superficiales y profundas. La rama superficial es el nervio radial superficial que emerge en el antebrazo tras pasar sobre el extensor radial corto y bajo el braquiorradial. Aquí está el primer radial. La rama profunda pasa a través del supinador por la arcada de Froche y forma el nervio interóseo posterior, nervio motor puro que suple los músculos supinador, que aquí está el supinador, el extensor radial corto, extensor de los dedos que ya están aquí, el extensor de los dedos donde lo empieza a inervar, el extensor cubital del carpo, el extensor del quinto dedo, que vienen todos estos, el abductor largo, que aquí lo inerva, y el extensor largo del primero, extensor propio del índice, que termina aquí, y extensor corto del pulgar, que también lo inerva acá. Entonces tenemos que el nervio radial va a inervar al tríceps en todas las porciones, el supinador largo, el primer radial, el anconio, después nos seguimos al segundo radial, el supinador corto, aquí se ramifica y va a inervar al extensor de los dedos, el extensor del meñique, el cubital posterior, el abductor largo del pulgar, el extensor corto y extensor largo del pulgar para terminar con el extensor del índice. En conclusión, los nervios periféricos sensitivos mantienen al ser humano en contacto con el medio externo a través del envío de información exteroceptiva, procesándola a nivel del sistema nervioso central para generar una respuesta. En cuanto a su función motora, nos dan la capacidad de generar acciones motoras como la pinza gruesa y fina.